Hola, ¿qué tal traders? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva semana de análisis de la bitácora del eurodólar. Vamos a comenzar, como siempre, mostrando el gráfico semanal, donde este como tal es el gráfico de inicio de semana. Sabemos que el order flow se mantiene alcista y mientras esto siga alcista, los objetivos pues es la neutralización de buy stops. En este caso, el objetivo para esta semana pudiera haber sido este o este, cualquiera de los dos. Bien, entonces en el gráfico daily dice, en el daily chart también recientemente hubo neutralización de liquidez interna. Ir con cuidado, puesto que una distribución es posible, pero también lo es una neutralización de máximo semanal. Vamos a observar esto. El precio acaba de neutralizar la semana pasada estos máximos. Es posible que el precio tuviera una distribución. No sabemos si pueda ser profunda o pueda ser corta. Y como objetivo a mediano plazo o media semana sería la neutralización de estos máximos, puesto que en el semanal sabemos que esto pues es una neutralización pendiente. Entonces, por eso menciono que ir con cuidado. Y para lo que es el calendario económico, dice semana con bastantes noticias. Ese es otro impacto para el dólar, por lo que definirá el rumbo para la semana. Esto es el calendario para la semana. Tengo marcadas las noticias para lo que es el dólar. Y vean como el lunes a las 7:45 tenemos dos de alto impacto, el martes tenemos una de alto impacto a las 8 de la mañana, tenemos dos de alto impacto a las 6:30 y una a las 7:20 y por último el viernes a las 6:30. Es una semana donde tenemos realmente noticias todos los días menos a mitad de semana, entonces realmente yo creo que la parte importante se puede desarrollar a principio de semana y complementarlo con las noticias de cierre de semana. Entonces, una vez que cierra el lunes, vemos cómo el order flow manipula el order flow, precio manipula el order flow de la semana pasada, es decir, la semana era completamente alcista, neutraliza máximos y lo que hace hoy, en este caso este día lunes, baja, como comentábamos que podía venir una distribución, no logra cambiar el order flow en el daily chart, puesto que no cierra por debajo del fair value gap y se mantiene alcista. Entonces está interesante ahí esa zona. En H1 vemos cómo el precio con las noticias que hubo en Londres del día lunes para el euro hace que baje fuertemente, neutraliza mínimos y se frena en este balance price range. El precio no puede pasarlo, por lo que estábamos en la espera de ver qué podía ser el siguiente día. Si esto quería realmente continuar hacia abajo, pues tenía que romper este balance price range y neutralizar este mínimo, que es un mínimo de plazo intermedio. Entonces era bajista, puesto que el precio viene de neutralizar máximos y viene también de romper estructuras. Entonces vemos como el precio el día mismo lunes, al finalizar Londres, comienza a hacer retrocesos y deja un swing high. Entonces ahora tenemos una estructura, en este caso con este swing low y este swing high, que nos van a servir para el siguiente día. Observando lo que hizo el día lunes en 5 minutos, dice Londres fue completamente bajista, sin dar ninguna oportunidad, Nueva York muy lento, en general sin dar un setup. Para London Close vemos un posible scalp aprovechando un posible reversal. Entonces vemos como Londres cae fuertemente debido a las noticias. Nueva York realmente no hace nada, o sea, simplemente intenta seguir subiendo, hace un retroceso, neutraliza mínimos, sigue subiendo. Y para London Close el precio lo que hace es sube, neutraliza estos máximos. Por aquí genera un market shift, hace un retroceso, nos da una buena entrada y esto continúa su camino bajista, pero de una manera muy lenta, puesto que ya la hora no es de gran ayuda. En este caso la entrada fue a las 10:50 de la mañana, horario de Nueva York, con un ratio en las mejores condiciones, que había sido entrar aquí y por último salir acá. Entonces realmente esa es una entrada que se pudo haber tomado sí, pero haber aguantado el 1-2 hubiera estado complicado. Muy bien, entonces ahora, ¿qué hizo el día martes? El día martes fue un día sumamente alcista. Vemos cómo el Fair Value Gap sostuvo el precio impidiendo que fuera alcista,
por lo que ahora es muy probable ver nuevamente neutralización de máximos. Entonces este Fair Value Gap fue el encargado de sostener el precio, lo manda fuertemente al alza y tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 máximos importantes en la misma zona, los cuales pues eran de altas probabilidades que el precio pudiera neutralizar para el siguiente día. En la temporalidad de una hora vemos que el precio tuvo una leve manipulación a los mínimos de Asia para después dar un impulso alcista a neutralizar máximos. Nueva York dio una continuación, el precio termina con un orden flow alcista y no hay PDAs disponibles más que el Fair Value Gap y tampoco tenemos swings disponibles, esperar a que se creen nuevos, en este caso eso es para el siguiente día. Entonces vamos a observar esto. Aquí observen cómo en Asia genera una pequeña consolidación, antes de subir el precio neutraliza mínimos, se adentra en este caso un Fair Value Gap que tenemos de este lado izquierdo y comienza a ser alcista, neutraliza máximos, el precio regresa a rebalancear este Fair Value Gap y hace una continuación alcista neutralizando liquidez interna. Está muy próximo a neutralizar en este caso el máximo en semanal y el máximo de la semana pasada. A lo que me refiero de que en esta zona de aquí el precio no deja ningún mínimo importante el cual nos pueda servir para neutralizar mínimos, para buscar una compra para el siguiente día, entonces debemos esperar a que se formen. La proyección de las posibles entradas para ese día es en Londres, bueno, en 5 minutos, vemos como Londres no logra neutralizar mínimos, sin embargo neutraliza liquidez interna, el precio genera un market shift, en este máximo, regresa un Fair Value Gap y hay una posible entrada y esto yendo a neutralizar máximos de una. Después en Nueva York el precio baja fuertemente o hace un retroceso llegando al Fair Value Gap de una hora. Market Shift algorítmico, el precio regresa en este caso al Inversion Fair Value Gap y ahí tenemos otra posible compra neutralizando máximos de esto o dejando correr a máximos más arriba. Para London Close el precio no hace mucho, da una neutralización antes de seguir subiendo, pero realmente ya no hay nada clave que observar ahí. Aquí están las proyecciones de los trades en caso de que no se observen de manera clara, tanto el de Londres como el de Nueva York. Ahora bien, para el día miércoles, ¿qué fue lo que hizo el precio? Observemos que la neutralización de estos máximos era evidente o era de altas probabilidades, entonces el precio una vez que neutraliza esos comienza a bajar fuertemente realizando una distribución. Vamos a observar qué es lo que pasa en una hora. Vean cómo el precio estando aquí al cierre, esto comienza a subir, consolida un poco, baja, neutraliza en este caso liquidez interna que ya había creado en este caso Asia y Londres, se adentra a este Fair Value Gap y a partir de ahí tiene un pequeño movimiento alcista, el cual pues nos da una oportunidad de posible compra en Nueva York y una posible venta ya al cierre del día. Vamos a observar en 5 minutos cómo se pudo haber tomado esas operaciones. Al cierre del día el precio termina neutralizando el único swing low que teníamos, ¿sí? Y esto pues provocaría que a lo mejor el precio al siguiente día pudiera regresar a una zona premium. 5 minutos, vemos como el precio genera mínimos en Asia, en Nueva York el precio consolida un poco, en Londres consolida un poco, hace una neutralización de mínimos, vuelve a hacer un market shift por encima de esto, baja a este Fair Value Gap y a partir de ahí comienza a subir. El precio después regresa ya en la sesión de Nueva York, en este caso a este Fair Value Gap y a partir de ahí comienza a subir neutralizando máximos y esta era la posible compra que se pudo haber tomado. Para London Close vemos como ya realmente el retroceso importante lo hace después de neutralizar máximos. Vemos como el precio hace market shift, en este caso por debajo del swing low o del Fair Value Gap, pero realmente no hay ninguna oportunidad de subirnos en este caso a este movimiento bajista, al menos no en 5 minutos, probablemente en un minuto, pero hubiera estado bien encontrar una oportunidad ahí.
Vamos a ver qué pasa el jueves. El jueves fue otra vez interesante. El día viernes o el día jueves, que fue donde nos quedamos, vemos cómo el precio el día vuelve a ser alcista, lo cual ha sido pues un price action complicado en el corto plazo o en el mediano plazo, mejor dicho, puesto que el precio, observen cómo ha estado en este rango de aquí, donde realmente tiene días alcistas, días de consolidación, días bajistas, alcista, bajista, alcista. Entonces realmente todas las oportunidades que se puedan encontrar en este price action son a corto plazo. Realmente si yo estoy intentando buscar objetivos por acá abajo, por acá o incluso por acá abajo, realmente va a estar muy complicado que el precio llegue, al menos de manera rápida, puesto que el precio ha estado en este rango bastante feo. En una hora vemos cómo el precio, después de tener toda esta bajada, neutraliza los mínimos que comentábamos del día anterior, que eran los únicos que estaban ahí disponibles. Y a partir de ahí comienza una distribución interesante, donde llega el primer fair value gap. A partir de ahí tiene una bajada interesante. Esta se pudo haber tomado quizá una venta en Londres. Vamos a observarlo ahorita de manera más a detalle en 5 minutos. Y posteriormente el precio, luego de neutralizar mínimos, vuelve a ser alcista, neutralizando máximos, otra vez quizá dando aquí una oportunidad a una venta. No alcanza a neutralizar los mínimos que tenemos aquí, de hecho deja mínimos iguales y el precio comienza a ser alcista, adentrándose al fair value gap que tenemos más arriba. Vamos a ver en 5 minutos. Esto es lo que tenemos para el día jueves. El precio en Londres se adentra al primer fair value gap, neutraliza mínimos en este caso anteriores, provoca un market shift, fair value gap, regresa a esa zona, tenemos una posible venta aquí muy cortita, es un scalping, el precio termina yendo por debajo de los mínimos de una hora, hace nuevamente market shift, regresa otra vez al fair value gap, posible otra vez compra, un scalping. Para Nueva York vemos como el precio neutraliza los máximos de Londres, una vez, dos veces, a la tercera rompe, hace market shift, regresa a este fair value gap y ahí tenemos otra posible venta para scalp. Por último tenemos como el precio viene por debajo, no genera en este caso neutralización de mínimos, sí de liquidez interna, cierra encima del fair value gap, a partir de ahí en este caso el precio regresa al inversion fair value gap y es completamente alcista y en este caso hubo bastantes oportunidades para subirte el precio, siempre y cuando ejecutes de una manera rápida, precisa y salgas también en los objetivos pues en el corto plazo. Vemos como la posible venta que estaba aquí cierra aquí exactamente por debajo de mínimos. La compra que teníamos de aquí también, en cuanto llega a máximos, esto se regresa. La venta en cuanto cierra por debajo de mínimos también se regresa, y la compra es la única que se puede pues haber dejado correr un poco más, pero realmente todas las oportunidades que se han dado durante la semana, si se dan cuenta, han sido scalpings en el muy corto plazo. Para el día viernes, por último, el precio pues consolida un poco. Realmente el precio neutraliza mínimos de un día anterior y máximos de un día anterior, haciendo un día seek and destroy. Lo que hace el precio es neutralizar liquidez en ambos lados, y esto tiene el potencial de continuar quizá para la siguiente semana, o eso es al menos lo que estamos esperando desde hace ya un par de días, que pudiera venir por debajo de mínimos debido a la neutralización de buy stops que ha estado teniendo en temporalidades altas. Vemos en una hora lo que hace el precio luego de llegar al fair value, viene hacia abajo, Asia y Londres neutralizan mínimos, luego comienza a subir, Nueva York neutraliza máximos, y esto pues es simplemente un día seek and destroy. Se dan cuenta todos los stops que había por debajo de estos mínimos iguales, y todos los stops que había por encima de este swing high fueron neutralizados. Posible setup de compra aquí en una hora, donde el precio neutraliza mínimos, va hacia arriba, en este caso regresa a este fair value gap y comienza a ser alcista nuevamente. Vámonos a ver el mismo price action en 5 minutos para observar más detalle. Vemos como Asia consolida aquí bastante. Para Londres esto hace un impulso alcista, neutralizando máximos.
y comienza una caída a neutralizar mínimos. Una vez que neutralizamos, el precio comienza una distribución. Realmente yo no observo algún patrón de entrada en esta zona de aquí, puesto que el último swing high que tenemos es este de aquí, y el market shift lo hace en este caso en esta vela de aquí. El precio regresa, bueno, sí, ahí está el fair value gap y ahí tenemos un posible trade, pero ya es bastante alejado o casi al término de la Kilson de Londres. Posteriormente, para Nueva York el precio sigue subiendo, consolida aquí un poco, hace una neutralización de mínimos de este, se adentra a este fair value gap y a partir de ahí con la noticia el precio comienza a ser fuertemente alcista. Para London Close vemos como el precio al finalizar Nueva York deja este último fair value gap, neutraliza máximos, cierra por debajo, regresa al fair value gap y ahí está una posible venta bastante interesante para un día viernes. Proyectando las oportunidades, tanto en Londres como en Nueva York, no veo alguno tan claro, pero sí para el London Close. ¿Sí? Vean cómo entra el rollback y a partir de ahí bajista completamente. Como resumen, en este caso para lo que es el euro, vemos aquí en un gráfico de una hora, abarcando toda la semana, como en cuanto abre la semana, viene hacia abajo, neutraliza en este caso liquidez interna, va por el objetivo de neutralizar el máximo en semanal que teníamos contemplado y a partir de ahí viene la distribución donde hace mínimos, regresa al fair value gap, vuelve a bajar, vuelve a neutralizar máximos y esto al final pues es una semana bastante consolidada en un rango semanal. De hecho vamos a verlo en TradingView como tenemos la semana completamente básicamente. Tenemos un cuerpo muy pequeño. Realmente ahora vemos como el precio pues estuvo en un rango semanal donde su apertura fue aquí y su cierre fue aquí. Entonces realmente esto en semanal nos da una vela pues con muy poco cuerpo. ¿Vale? ¿Qué podríamos esperar para la siguiente semana? Simplemente tenemos igual como siempre dos opciones, que el precio siga su camino alcista a neutralizar máximos, pero también existe la posibilidad de que venga una semana bajista, puesto que acaba de hacer una neutralización de máximos y ver una distribución. Así como lo hizo, en este caso, hace un par de semanas, donde el precio neutralizaba estos máximos de aquí. La siguiente semana hace una distribución, no cambia el order flow y esto luego sigue siendo alcista. Esta semana acaba de neutralizar máximos. Quizá podremos ver una semana bajista sin cambiar el order flow o simplemente esto pues pueda seguir y neutralizar el siguiente máximo y ahora sí poder ver otra vez otra distribución bajista. De momento sabemos que el order flow tanto en semanal como en daily se mantienen alcistas, por lo que todas las oportunidades preferiblemente hay que tomarlas en el corto plazo. Eso es lo que yo veo como perspectiva para el euro, eso es lo que pasó en la semana. Cualquier situación, cualquier pregunta o duda que tengan, ya saben que con gusto la pueden dejar. Y nada más, que tengan un buen inicio de semana, un buen fin de semana. Saluditos. Bye.